Hola, mis amigas y hermanas de Conectadas para Ayudarte. Gracias por acompañarnos una vez más. Y estamos teniendo este lujo de tener todas estas hermanas que han escrito cómo influenciar a otras. Hoy tenemos a Odette Carranza y ella nos va a hablar, hemos estado hablando con ella de la mujer en el Antiguo Testamento y su influencia en nosotras. Hemos hablado en el anterior de nuestro llamado en la iglesia, lo que podemos hacer, cómo podemos servir y participar. Así que hoy vamos a preguntarle a ella una parte en su capítulo, no lo dejen de leer, que está muy bueno, donde ella habla que hay ejemplos de mujeres en sus ministerios, sí, en el libro de Mujeres de Influencia, que se levantan con mucha fuerza y ejercen funciones que minimizan la figura y el rol de los hombres, el rol masculino en la iglesia. Y eso es muy delicado, ¿verdad? Y muchas mujeres se apoyan en el Antiguo Testamento. ¿Qué tú pudieras decir, ¿no? O de esa parte? Porque está muy, muy, muy importante. Bueno, sí, ciertamente es un punto que no podía quedar fuera de estar hablando un poco del Antiguo Testamento y cómo ser mujeres de influencia, porque lastimosamente en la historia de la iglesia pues nos hemos ido a los extremos, ¿no? Hemos pasado de en una Exacto. época ver a la mujer como que no podía participar en nada, o sea, prácticamente había congregaciones, hablando Eso de es verdad. términos de iglesias evangélicas que no pueden orar, no pueden expresar, no tienen ese espacio para ser parte de una comunidad sana. Entonces se pasó a un movimiento en el cual la palabra empoderamiento de la mujer se empezó a usar, pero no tanto por darle un lugar a ella, sino por ponerla por encima del hombre, en tanto en el ambiente secular, pero también en el ambiente eclesiástico. Entonces, por eso vemos este ministerio tan fuerte de mujeres pastoras con un enfoque a levantar mujeres en un servicio y en un rol por sobre los hombres, ¿no? Entonces, creo que en cualquier área, cuando vamos en contra de lo que Dios ha establecido como su diseño, vamos a cometer errores y al final el resultado nunca puede ser óptimo, ¿no? Una enseñanza tergiversada termina siendo una mentira que destruye vidas, que daña. Y fue breve, pero simplemente yo quise ponerlo como parte para que tengamos claro que hay esa lucha y Sí. como mujeres que queremos por la palabra debemos saber reconocer el lugar que Dios nos ha dado, sentirnos gozosas por el rol que Dios nos ha dado y con mucha responsabilidad Correcto. por donde estamos puestas. Me gustó. Correcto. Ajá, sí, Sí, me gustó cómo mencionas estos extremos, Odette, porque yo he visto que es un patrón. Generalmente las personas que han vivido en esta opresión de no hables, no digas, no opines, no pienses, tienden a irse al otro extremo del péndulo y decir, a mí nadie me va a decir qué no opinar, Dios para eso me dio un cerebro y empieza por este rencor, o sea, originado por este rencor o este maltrato, que sí es real, no podemos negarlo, empieza esa desesperación por demostrar. Yo también he escuchado a personas decir, es que si nosotras no nos levantamos, ellos no hacen nada. Entonces, yo creo que es lo que quizá han visto en sus hogares o en sus iglesias Ujú. y es triste porque Vilma y yo lo mencionamos varias veces aquí. ¿Cómo alguien va a tomar su lugar si lo estás ocupando tú? ¿Cómo alguien va a tomar el timón si tú quieres tener el timón? Entonces, qué importante punto, Vilma. Ujú. Sí, ese es una de los dos puntos que menciona mucho Uwe Gruden y John Piper en el libro de la feminidad bíblica. Él habla de que el feminismo bíblico, que es diferente a la feminidad bíblica, el feminismo no bíblico, la feminidad bíblica, quiere buscar el control de la casa y de la iglesia, el control de la casa y del púlpito. Realmente son como dos direcciones. Pero otra cosa que queremos poder continuar contigo es el servicio, como dije, que está en cada página, o sea, cómo podemos influenciar a la mujer ese sirviendo. Y un personaje que tú tomaste me encantó, como tú tomaste a Débora y cómo usaste que ella servía en la iglesia.
Y entonces lo que usan las mujeres para decir, no, es que ella era lo que estamos hablando ahora. Ella había tomado minimizaba la figura masculina. Por ejemplo, ese es un ejemplo clásico que todo el mundo busca muy rápido, pero ¿cuál era realmente el rol de Débora en su historia? Sí, yo creo que para entender realmente la intención es darnos cuenta cuán mal interpretada, ¿no? Es ella como figura. Yo creo que nunca fue su intención que con los años nosotros viéramos ministerios que se llamen así, pero no por el deseo de servir, sino por el deseo de sobresalir. Debemos entender que Débora viene de una época muy difícil. Vienen de 20 años que como pueblo están siendo oprimidos. Pero esos años a ella no le impiden estar en una relación con Dios. Vemos una Débora que ante todo es una hija de Dios, es una persona que cree, es una persona que busca a Dios. Y por tanto, la soberanía de Dios para un tiempo y para una situación muy específica, Dios la llama. Dios le hace un llamado y Dios le encarga una misión. Y entender que eso viene orquestado por Dios, a pesar de la realidad de ella, a pesar de sus debilidades, nosotros debemos ver eso, ¿no? O sea, Dios le plació usarla, como menciono en las otras mujeres, Dios le plació usarla a ella para que haga un rol de apoyo para que un hombre en su momento fuera el que traiga la victoria. No es Débora, no es el hombre, es Dios usando las herramientas que Dios entiende. Entonces nosotros confundimos lo que Débora hizo y no vemos a Dios detrás. Débora realmente mostró un carácter primeramente de temor. Ella no se enorgulleció con el llamado que iba a tener. No hizo la amonestación con orgullo, como con prepotencia, nunca vemos en sus palabras que está minimizando el mensaje que tiene, sino su propósito es animar, es recordarle que... Me encantó esa parte. Es muy difícil saber confrontar y alentar. Cuando tú hablas estudias el carácter de Débora, que ella Oded lo hace en 4, lo dividió en 4 partes. El tercero, el saber confrontar y alentar, o sea, el balance. Eso se necesita mucha gracia para eso, como el versículo que dice con gracia y misericordia, con sabiduría. Entonces, sí, háblanos más de eso, confrontar y alentar. Sí, ella estaba viendo una verdad, ¿no? Creo que cuando Dios te muestra una verdad, independientemente de donde estés, hay una responsabilidad de llevar con gracia esa verdad. Y ciertamente Barak necesitaba, ¿no? Necesitaba que alguien, y en este caso fue Débora, le recuerde, Dios ha dicho esto y tú debes hacer esto. Wow. Y yo creo que nosotros ahí vemos el carácter de cualquier creyente que ante una falta está cumpliendo con ese llamado. Mira, yo voy donde el hermano, yo te digo, hay esto y debes hacer esto. Ese es un llamado bíblico que nosotros también tenemos cuando tú ves al hermano en falta, reprenderlo, pero alentarlo, llevarlo, a encaminarlo nuevamente. O sea, nosotros como creyentes no vemos las faltas de los hermanos para hundirlos. Y eso es lo que vemos en el ejemplo de ella. Ella no vio como para sobresalir, ella vio como para, ok, el que va a cumplir eso al final eres tú, así que vamos, yo estoy aquí, te apoyo hasta aquí, te acompaño hasta aquí. Y me gustó que tú dices, me gustó mucho que tú dices, lo ayudó a tener una visión más allá de lo natural. Recordar al Dios extraordinario que iba delante de él. ¿Cómo tú crees, Oded, que una mujer joven, soltera, puede alentar a otros? Puede alentar a un compañero de trabajo, a los pastores en la iglesia, a sus hijos, si es casada, a sus familiares. Confrontar con cuidado y cómo tú crees en aspectos prácticos. Sí, mira, ciertamente la sabiduría debe anteponerse, ¿no? en todo proceso de querer confrontar a alguien. Dios nos hace sabios en la medida que nosotros dependemos de Él. Entonces nos va a mostrar cosas. Y yo animaría que si son mujeres dentro de iglesia, digamos, y ven situaciones,
con mucha gracia puedan ponerse delante del Señor para saber qué acción pueden tomar. En algunas ocasiones la confrontación es tan evidente y tan clara como vemos en el libro. A veces la Correcto. otra es algo más de orar y realmente que Dios ilumine el camino. Si es una esposa que está teniendo luchas con un esposo que está tomando malas decisiones, que primeramente ore porque el Señor cambie el corazón de él cuando ella pueda hablarle, cuando ella pueda presentarle las razones de lo que ella ve. Una esposa es otra parte en el matrimonio que Dios usa para que el matrimonio también funcione. Entonces se necesita de su gracia, de su perspectiva, de su forma Amén. diferente de ver una situación, de abordar una situación. Y la mujer debe anhelar que ser un instrumento donde ella esté. Yo creo que olvidamos la importancia y la bendición que podemos ser, a veces hablando y a veces callando. Las dos formas requieren mucha disciplina. Para Amén. hablar hay un Amén. momento para en acción y a veces tú puedes alentar en silencio, con tu presencia, Correcto. con tu ejemplo. Tú sigues alentando cuando tus acciones son correctas. Eh, como lo dije en un principio, o sea, tú eres creyente, el Señor te va a dar la gracia para vivir lo que tú crees, en lo que tú estés, grande o pequeño, seas mamá, que estás con niños pequeños, sigues cumpliendo el rol de animar a tus hijos. Eres la primera persona que debes aprender a animar a tus hijos en sus debilidades. Enséñales a que hay un Dios, enséñales que ellos pueden hacer, si no en sus fuerzas, que aprendan a confiar en Dios. Es muy grande los diferentes aspectos que uno tiene para poder ser instrumento del Señor. Joder, qué excelente y maravilloso. Cuánta riqueza hablar contigo, leer este capítulo y empezar a pensar en todas estas cosas que podemos sacar de aquí. Así que vamos a hacer otra sesión más con Odette para que ella pueda compartirnos más de toda esa sabiduría que Dios le ha dado. Muchas gracias, Odette, por escribir este capítulo y por todas las cosas que quisiste, que Dios te dio, te iluminó para poner en un solo lugar. Así que sigan con nosotras en la próxima, nos veremos. Así que Dios les bendiga mucho.